Las llamadas telefónicas entre el Dr. Coriamón y yo fueron informativas y de apoyo. Él resultó ser el único y más valioso activo de información en vivo que encontré en mi búsqueda de asesoramiento experto en la terapia. Más tarde el Dr. Amond entregaba a la comunidad de salud mental, a través de un simposio presentado en 1991, toda la verdad tal como él la conocía sobre el tema del control mental. Su asesoramiento en instruirme en una determinada técnica de Erickson para la indolora recuperación no reactiva de la memoria, llamada revivificación, literalmente salvó a mi preciosa Katy de revivir los horrores que recordaba. Este hombre es personalmente mi héroe. La primavera en Alaska fue una experiencia muy diferente de lo que acostumbraba ser en Tennessee. Los habitantes de Alaska se refieren a ella solo como break-up rotura. En vez de escuchar el sonido de los cantos de los pájaros, escuchábamos el sonido del goteo del hielo fundiéndose por todas partes. Las calles se habían convertido en un feo ruido de fondo de color marrón. La primavera, normalmente, es un bien recibido cambio de temporada, ahora era como mínimo, deprimente. La única buena noticia era que los días habían cambiado lentamente de la oscuridad a ser calentados por la luz solar. Con este cambio estacional, una bomba de relojería que no sabía ni que exista, comenzaba su cuenta atrás. El asma de Kerry y su comportamiento se deterioraban radicalmente sin razón aparente. Un viernes de mayo por la mañana, Katy recibió una llamada del director de la escuela de Kerry solicitando que la fuéramos a recoger tan pronto como nos fuera posible y la hiciéramos examinar por un médico. La enfermera de la escuela dijo que Kerry estaba teniendo un grave ataque de asma y que no respondía a la medicación que llevaba con ella. La fuimos a recoger y solo vernos su condición pareció mejorar milagrosamente ante nuestros ojos. Pero esta mejora sería de corta duración. El domingo siguiente, la tos de Kerry se convirtió casi en constante. Había agotado el suministro de un importante medicamento para el asma que ella utilizaba regularmente en su aerosol, yo la había sustituido en secreto por agua destilada y me senté con ella, mientras luchaba por recuperar el aliento. Utilizando una técnica de Erickson de imágenes guiadas, empecé a contar una historia sobre una niña que soplaba y resoplaba mientras subía a una montaña. La historia que conté terminaba con la niña llegando a la cima de la montaña, y solo de puro cansancio se dormía en una cama de flores silvestres, que Jay respondió respirando con normalidad y, de hecho le entró sueño durmiendo unas pocas horas, solo para terminar despertando y repetir el ataque de tos. Volví junto a su cama y le pregunté por qué tosía. Ella, un poco agitada, respondió: "No tengo asma". Repetí el truco de la sustitución del agua y ella respondió favorablemente y me dijo: "Papá, Wayne, el padre y satanista presunto asesino en serie, me dijo que tenía que morir". Le dije: "Bueno, él no es médico". Que ella añadió: "En realidad lo repitió una y otra vez y otra". Entonces le pregunté: "¿Cuándo te dijo eso?". "Cuando la escuela no está", respondió ella. Le pregunté: "¿Qué quieres decir?". Ella repitió como un robot: "Cuando la escuela no está". "¿Te acuerdas cuando te dijo eso en Wayne?". Le pregunté. En la cama, continuó. Él pensaba que yo estaba dormida y hablaba por el teléfono con Alex Houston, y luego conmigo. Supe entonces que Wayne Cox la había programada para morir mediante una técnica clínica conocida como Hypnosleep. Alex Houston estaba guiando a Cox a través del programa. La interrumpí, al ver que estaba entrando en un profundo estado de trance, y respondí: "Bueno, la escuela no está, y mañana estarás lo suficientemente bien como para poder volver a la escuela". Tal y como había sugerido, Kelly se sentía bien a la mañana siguiente y volvió a la escuela. Este sería su último día en Birchwood Elementary. Solo pasaron unas cuantas horas antes de que Katy y yo volvimos a ser llamados, esta vez por la enfermera que se puso nerviosa cuando Katy con sinceridad respondió a su pregunta: "¿No la habéis llevado al médico?". Katy dijo: "No, pero lo haremos". Más tarde esa noche, Katy, Kelly y yo hacíamos el último impulso de emergencia en nuestra búsqueda de ayuda médica para Kelly. En el Hospital Humana de Anchorage, Katy y yo nos reunimos con la muy joven, brillante y bonita médica doctora Lori Pastor, que parecía perpleja y, quizás, sentir un miedo inexplicable con respecto al estado de deterioro de Kelly. Solicité una reunión privada y ella accedió.
Después de unos 30 minutos explicándole que Katy y Kerry habían sido rescatadas, le hice una definición del control mental. Sabiendo esto, el Dr. Shepard consultó entonces con una psiquiatra local, la Dra. Pat Patrick, para evaluar Katy. La evaluación se completó y la Dra. Patrick invitó a Katy, y, finalmente a mí, a ir a su oficina para hacer una consulta. Esta sería la primera evaluación oficial de Kerry, que indicaba que padecía desorden de personalidad múltiple, DPM-5, un grave trastorno psicológico resultado de un grave y repetido trauma. Entonces pregunté a la Dra. Patrick si podía hacer que un especialista en abuso sexual verificara si Kerry había sido objeto de abusos. Ella accedió. Los resultados fueron positivos. La Dra. Patrick y Katy parecían casi aliviadas por esta validación. El resultado me hizo enfermar. El asma de Kerry se estabilizó en humana y la trasladaron al Charter Norte Psychiatric Hospital para recibir atención hospitalaria. La Dra. Patrick aparentemente siempre proveía la mejor atención de la que era capaz. Desgraciadamente, era insuficiente. Pasaron los meses y las autoridades de salud pública del estado de Alaska comenzaron a darse cuenta de que Kerry no estaba mejorando y sus costes de atención resultaron ser un ineficaz montaje que costaba miles de dólares semanales. La Dra. Patrick, Katy, y yo, con la colaboración de la Comisión de Reclamaciones de Crímenes Violentos de Tennessee, empezamos a buscar un hospital que aceptase el seguro de Medicaid. Finalmente, encontramos uno en Owensboro, Kentucky, que anunciaba una especialidad de trabajo con niños ritualmente abusados. Kerry fue trasladada a esta instalación y el estado de Alaska pagó todas las facturas de su traslado. Más tarde nos enteraríamos que en este centro hospitalario no había más que una elegante nave donde recoger gente y los honorarios de los gobiernos federal y estatal que se les pagaba por niño residente. Un lugar bonito para ver, pero la atención a Kerry resultaría ser menos que nada. Durante el verano, antes de que Kerry fuera trasladada a este hospital de Kentucky, y Katy se estuviera recuperando satisfactoriamente, me pareció seguro dejar de estar a su lado para poder encontrar trabajo. Necesitábamos desesperadamente dinero para viajar, vivir, y para volver a uno de los 48 estados inferiores con Kerry en invierno. Rápidamente conseguí un trabajo en la Escuela de Negocios de Alaska como entrevistador de futuros estudiantes. Mis actuaciones en ventas dieron lugar a una promoción. 2 semanas después, de representante de admisiones pasé a director de admisiones. Guardé tanto dinero de mis ingresos como me fue posible durante los siguientes 5 meses para prever nuestro movimiento, para estar más cerca de Kerry. La idea de una separación agónica entre Katy y Kerry me sirvió de recordatorio de la permanente separación con mi hijo, a quien no había oído desde hacía casi un año. Katy, mal aconsejada por mí, llamó a su padre y le pidió un poco de ayuda financiera a causa de Kerry. Su padre envió $500 para confirmar nuestra posición y comentó: "Estos son los Estados Unidos. Salvo que vuelvas sola a Michigan, no habrá más dinero". Fue esta declaración lo que provocó en Katy recuerdos reprimidos de su propia infancia atormentada por este presunto pervertido y vendedor de esclavos, Earl O'Brien. Pronto el FBI llamó a Katy y le dijo que debía presentarse voluntariamente en la oficina del FBI de Anchorage para interrogarla. Al llegar, Katy fue informada de que estaba bajo investigación federal por intentar extorsionar dinero a su padre. Katy se quedó extrañamente aliviada al oír estas acusaciones. Más tarde me daría cuenta de que se sentía mejor sabiendo con certeza que no estaba loca o delirante y que su padre en realidad había hecho aquellas cosas a ella y a sus hermanos y hermanas. El agente del FBI era abiertamente comprensivo y, los inspirados informes que hizo llegar al Departamento de Justicia hicieron que la investigación se abandonara posteriormente según su propia recomendación. Este agente nos aseguró que una donación en efectivo a su iglesia mormona nos permitiría salir de su jurisdicción. Cabe destacar que durante este mismo tiempo, a través de otro agente especial de la oficina del FBI de Anchorage, fui interrogado respecto a ya sabía un delito sin relación que involucraba a mi ex mujer y al jefe de su abogado en Florida. Yo no sabía nada, ahora sé que el FBI estaba, en efecto, tratando de destruir mi credibilidad como defensor de Katy y Kerry a través de sus esfuerzos en Investígame.
El caso en contra de mi exmujer y su abogado se resolvió, y su abogado fue declarado culpable como cómplice de asesinato en primer grado. Mi exmujer se convirtió en testigo del Estado y fue absuelta. Sin embargo, días más tarde veía como mi exmujer era arrestada y procesada en la televisión nacional en el popular programa Misterios sin resolver. Un desafortunado caso donde interviene un solo homicidio y sale en las noticias nacionales las próximas semanas. Por el contrario, el testimonio de Katy, con pruebas siempre oficiales presentadas por el FBI, se escondió deliberadamente, por razones de seguridad nacional. La temporada de otoño en Alaska cedía rápidamente al invierno y el polvo terminal nieve, fue recubriendo las montañas circundantes. El aire definitivamente se estaba volviendo ágil. El cambio de estación marcó otro cambio dentro de mi nueva familia. Kelly sería trasladada pronto al Instituto de Psiquiatría Valley de Kentucky, VIP. Katy y yo habíamos estado ahorrando cada dólar que podía ganar durante mi breve permanencia en la Escuela de Negocios de Alaska en preparación para nuestro movimiento de retorno a uno de los 48 estados inferiores. Me di cuenta que Katy había entrado en un estado de recuperación conocido como fusión. Hacía tiempo que había bloqueado las personalidades de conmutación y se había convertido en una mujer bella, inteligente y lógica. Ya no era susceptible para nadie provocar que fuera en mi contra o alejarla de mí. Ella continuó con su diario de recuerdos traumáticos y se le declaró profesionalmente estable. El paso de barcos y transbordadores desde Anchorage a Seattle se restringió durante los siguientes meses. Solo se aceptaban mercancías o vehículos. Compré 2 billetes de ida en la Alaska Airlines y nos llevaron nuestro coche familiar, a 1976 Ampasser y las pertenencias restantes para envío a los muelles de Anchorage. De repente, cuando embarcábamos las maletas y estábamos preparados para abordar nuestro vuelo, un volcán cercano entró en erupción y se detuvo todo el tráfico aéreo dentro o fuera de Anchorage por al menos 2 semanas. Esperamos ansiosamente que el aeropuerto se volviera a abrir. Nosotros saldríamos primero y Kelly y su enfermera nos seguirían pronto. Esto acabaría siendo el primer paso de lo que sería un viaje sin fin en nuestra búsqueda de justicia. 4. Lema de Mark Phillips. 5. El término desorden de personalidad múltiple, DPM, ahora es conocido clínicamente por los profesionales de problemas de salud mental como trastorno de identidad disociativo, TID. Capítulo 4. Verdad y consecuencias. Solo nosotros somos perseguidos y se nos niega la justicia. Nuestra tan esperada llegada a la terminal del Aeropuerto Internacional de Seattle, Washington, anunciaba un nuevo comienzo. Katy parecía ser abiertamente optimista al hecho de que quizás, por fin, Kelly pronto tendría la oportunidad de recuperarse. En privado, me sentía mucho menos optimista. Yo sabía por experiencias personales y a través de mis fuentes internas que los médicos de salud mental del sector privado de la sociedad, tenían pocos conocimientos sobre las investigaciones secretas del control mental del gobierno de los Estados Unidos. La única información sobre control mental a la que habían tenido acceso estos médicos eran, en su mayor parte, los comentarios histéricos suministrados por sus pacientes con problemas. La histeria, en este caso, como un síntoma de la desinformación es muy contagiosa, por lo que se extendió a lo largo de la profesión de la salud mental. Muchos practicantes ven síntomas del síndrome del avestruz en mí mismo, en sus propios compañeros, y en los pacientes a través del miedo y la negación crónica. Fue en 1990, al comienzo de la última década de este siglo y milenio, cuando la mayoría de los médicos de salud mental permanecieron en un estado de negación sobre la existencia de control mental. La salud mental en cuanto ciencia tiene apenas 100 años de edad. Toda una industria incipiente en relación con las demás reconocidas artes curativas. Debido a la infancia de la salud mental y de que tiene sus raíces en las arcaicas teorías místicas de Jung y Freud, junto con la falta de disponibilidad de la información de la investigación controlada por el gobierno, el término salud mental es considerado por los pacientes y médicos como un oxímoron. Los pacientes que he entrevistado que padecen trastornos disociativos, a menudo se refieren a la profesión como infierno mental, y a su bien intencionado proveedor como el violador. Desafortunadamente para todas las partes interesadas, en muchos de los casos denunciados, estas crueles etiquetas concuerdan con la calidad de la atención recibida.
Mientras que yo apoyo firmemente el concepto de que las artes curativas existentes en el campo de la salud mental podrían aplicarse en el tratamiento de pacientes de control mental, no puedo prever su aplicación en satisfacer las necesidades de estos pacientes sin algunos cambios radicales en nuestra Ley de Seguridad Nacional. Hacia 1970, recuerdo haber visto un leve ejemplo. Estaba supervisando la grabación en vídeo de un experimento psiquiátrico top secret que implicaba a un joven que había sufrido daño cerebral como resultado de algún tipo de severo traumatismo craneal. Este paciente estaba en el ambulatorio. No podía recordar nada, ni expresarse, y por lo tanto ni pensar. No tenía muerte cerebral. Era una mente muerta. Mediante la aplicación de una combinación de fármacos experimentales y alta tecnología electrónica que abarca los armónicos, su cerebro estaba siendo reconvertido para permitirle comenzar a construir procesos de pensamiento. El tejido cicatricial del cerebro que estaba inhibiendo su capacidad de pensar estaba siendo químicamente y electrónicamente pasado por alto. Yo equiparaba este procedimiento experimental como hacer un puente para poner en marcha un automóvil para evitar el uso de una llave. El procedimiento extraordinario y los resultados posteriores de esta terapia experimental se registraron meticulosamente. El disco, la cinta y las anotaciones del doctor fueron guardados en un sobre de seguridad y fueron llevados por mensajero al fuerte George Meade, Maryland. Lo que hizo que este caso fuera tan memorable fue el acontecimiento que le siguió inmediatamente. Oí por casualidad al médico que estaba a cargo del experimento quejarse amargamente a su colega enfermera que su paciente en una sala contigua no era un conejillo de indias del Departamento de Defensa, y que mediante la aplicación de este método, podía probablemente recuperarse. La queja del médico era que se prohibiera la aplicación de un tratamiento avanzado a su paciente en virtud del juramento de secreto del Departamento de Defensa. Este médico sufrió la frustración de haber sido obligado a servir a dos amos. El Departamento de Defensa, que era uno de los dueños, mantenía el control sobre su carrera a través de su licencia médica, el seguro de responsabilidad civil, y el juramento secreto que había firmado. El segundo dueño era la propia moral del doctor y las normas éticas, apoyadas por el juramento hipocrático que había firmado al convertirse en médico. Así, sin el beneficio de los resultados de la investigación del Departamento de Defensa y la voluminosa evolución de la tecnología, el campo de la medicina en salud mental está en la curva del aprendizaje para implementar modelos que proporcionen a los pacientes una atención avanzada. En otras palabras, los proveedores de salud mental en sí mismos se están convirtiendo, rápidamente, en el segundo grupo de víctimas del control mental y de la información. La profesión de la salud mental está en estado de crisis y está llegando al proverbial cruce de caminos de fracaso y éxito. El camino hacia el éxito a través de la aplicación de las tecnologías disponibles parece estar bloqueado por razones de seguridad nacional. Como resultado directo de la gestión del Departamento de Defensa de los Secretos de la Mente y de las prácticas federales resultantes de la investigación de contención de la información, los proveedores de salud mental están a la defensiva con sus pacientes, los tribunales, y más recientemente con ciertos grupos de acción de intereses especiales. Estos grupos están atacando la salud mental profesional como un objetivo para la destrucción. Organizaciones muy bien financiadas, con agendas muy dudosas, como la False Memory Foundation, FMF, y la Iglesia de la Cienciología, han denunciado públicamente a la salud mental como profesión. La Iglesia de la Cienciología ha surgido como el líder evidente en público, denunciando la profesión de la salud mental. A través de la Iglesia de Washington, después de Cristo, grupos de presión basándose en los derechos humanos, han puesto en marcha una masiva propaganda electoral negativa acompañada de numerosas demandas contra las compañías farmacéuticas éticas y los proveedores de salud mental. Los cienciólogos creen que el fundador de su iglesia, L. Ron Hubbard, descubrió la panacea para la enfermedad mental a través de la modificación de la conducta. Hubbard, un escritor de ciencia ficción exitoso, supuestamente adquirió el conocimiento del control de la mente subconsciente haciendo el servicio militar en la inteligencia de la Marina de Estados Unidos. Llamó a su programa de modificación de la conducta dianética por el nombre de su primera esposa, Diane. La Fundación de la Falsa Memoria es un grupo de presión que utilizan principalmente las personas acusadas de abuso sexual.
La FMF está desesperadamente tratando de desarrollar una legislación que restrinja la terapia para personas que padecen trastornos disociativos como resultado de trauma. Creencias declaradas de esta organización incluyen que la memoria reprimida es un mito. La FMF ha encontrado el talón de Aquiles de la profesión de la salud mental. Hasta ahora, el modelo para el desarrollo de un régimen de tratamiento efectivo para los trastornos disociativos, que son el resultado de un trauma repetido, no ha sido publicado por nadie de la Asociación Americana de Psiquiatría o la American Psychological Association. La dificultad en el desarrollo de un modelo se debe a un buen número de factores. El factor principal involucra el secreto de seguridad nacional cuando se hace referencia a cualquier investigación clasificada como control mental. En el clima actual, el tratamiento de los profesionales de la salud mental en referencia a las víctimas de control mental, equivaldría a someter a un paciente, que necesita cirugía delicada, a un cirujano con los ojos vendados y esposado. El conocimiento de estas condiciones me produjeron una opinión muy personal cuando Katy profesó su optimismo por la última oportunidad de recuperación de Kelly. Sin embargo, Katy estaba a punto de alcanzar una completa recuperación y ambos nos dimos cuenta que estábamos haciendo todo lo posible, en ese momento, para satisfacer las necesidades de Kelly. Quizás identificar quién dentro de nuestro gobierno está interesado en la retención de hallazgos vitales de la investigación médica y tecnologías de la información de la profesión de la salud mental, podría proporcionar una base de entendimiento. Desde mi experiencia personal trabajando para la Capital Airways International, me formé una sólida opinión para abordar esta cuestión. Sin embargo, la respuesta que reflejaba mi percepción, fue más tarde elocuentemente proporcionada por una periodista, corresponsal en Washington. Después de Cristo, Linda Hunt, en su libro La Agenda Secreta. La base histórica de este libro son los documentos desclasificados del Departamento de Defensa, identificando el proyecto Paperclip como la importación secreta / reubicación de científicos nazis y fascistas en Estados Unidos durante un periodo de 40 años. Estos brillantes científicos criminales se centraron principalmente en dos áreas de investigación, los cohetes y la mente. Fueron colocados en posiciones de autoridad en, entre otras, prestigiosas universidades, colegios, industrias y la NASA. Durante años, estos delincuentes importados han influido directamente en nuestra sociedad de avanzadas tecnologías de cohetes y de control mental a través de las aplicaciones de las investigaciones patrocinadas por el gobierno de Estados Unidos. Según la agenda secreta, el nazismo, como filosofía y forma de gobierno, está vivo y está destruyendo nuestro país, en parte, como resultado del proyecto Paperclip. Puedo dar fe de esta declaración por el conocimiento personal adquirido durante mi empleo en la Capital Airways International, que fue nombrada como uno de los transportadores primarios del proyecto Paperclip. Este fue el mar de fondo que hizo que algunos pensamientos se apresuraran a través de mi mente a impulsar nuestra marcha de home hacia Seattle en el sureste de Estados Unidos. Estaba ansioso por descubrir el resultado final de la campaña telefónica en busca de justicia que había llevado a cabo, mientras tanto, en Alaska. Nuestro primer destino sería Huntsville, Alabama. Esta ciudad del sur de Estados Unidos es famosa por su centro turístico, el US Space Rocket Center propiedad de la NASA. La ciudad también presume de ser el sitio que recibe más dólares per cápita para presupuestos negros del Pentágono que cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Katy tenía una opinión muy diferente de esta ciudad, de su fuerza policial y del centro de investigación de la NASA. Para Katy y Kelly, Huntsville había sido el lugar donde las había llevado con regularidad Alex Houston para tortura de alta tecnología y la producción de películas pornográficas entre niños y adultos. Este viaje a Huntsville sería diferente para Katy, a excepción de un aspecto de sus experiencias previas. Tanto ella como yo recibiríamos nuestra primera amenaza de muerte en nuestra búsqueda de justicia por aplicación de la ley. Esto fue sorprendente para mí y normal para Katy. El periodo previo a esta amenaza se inició con una llamada telefónica a un grupo de ayuda legal conocida como la Asociación Nacional de Defensores de los Niños con base en Huntsville. Esta organización reconoce que se formó gracias a los esfuerzos de liderazgo del fiscal de distrito local Bud Kramer, conocido por sus electores como Gun Van Bud.
Después de suministrar a este centro de defensa los recuerdos de Katy y sus experiencias pasadas en Huntsville, fuimos contactados por dos detectives del departamento antivicio de la policía de Huntsville City. Sus nombres eran Jeff Bennett y Chuck Crabtree. Al llegar a Huntsville, estos dos policías antivicio nos acompañaron a nosotros y a nuestro remolque a un local del departamento utilizado para efectuar compras de drogas. El lugar estaba amueblado, con aparatos de audio y video ocultos en cada una de las habitaciones. Cuando le pregunté a Bennett si el lugar estaba pinchado, él lo negó rotundamente. A partir de esta flagrante mentira, Katy y yo fuimos allí como especímenes a quienes estudiar, yo sabía quién, y les dimos nuestro mejor rendimiento para engañarlos. Esta acción probablemente nos salvó la vida. Tras semanas de retrasos, Katy y yo nos sentamos con los dos policías antivicio para hablar. Ella les suministró una gran cantidad de testigos, incluyendo descripciones físicas detalladas de los dos autores principales, sus nombres, y mapas de localización de dónde vivían y, al parecer, dónde habían producido pornografía infantil y adulta. Los dos autores, a la vez policías de Huntsville, también fueron activos útiles en la campaña para la elección del fiscal de distrito Bud Kramer. Sus nombres eran Audie Majors y el sargento Frank Cromwell. Después de que Katy hubiera agotado todos sus recuerdos, Crabtree y Bennett nos ordenaron dejar Huntsville ahora que todavía estábamos vivos, y callarnos si teníamos la intención de seguir estándolo. Más tarde, Katy y yo nos enteramos de que Crabtree y Bennett habían notificado a todas las fuerzas de la ley en más de 5 estados a los que se había provisto información, que éramos un par de criminales y estafadores profesionales. Quizás eran capaces de conseguir esta táctica del descrédito como resultado de los informes policiales que presentaron en otros estados, que incluían una referencia a nuestra aguda experiencia con el Departamento de Policía de Huntsville. Además, la oficina del FBI de Nashville fue la responsable de perpetrar las mentiras desacreditadores de Crabtree y Bennett. Esta acción del FBI cesó después de que el agente residente encargado Ben Purser le dijera a un fiscal de distrito amigo suyo que ahora podía probar la identidad de los responsables y llevarlos a juicio por asesinato. Es interesante observar que este Bud Kramer tardaría menos de un año, al ser elegido para el Congreso. Pocos meses después de su elección, Bud fue recompensado por años de prácticas de contención de alegatos. Supuestamente Bud había estado encubriendo investigaciones para la comunidad de inteligencia del Departamento de Defensa, y, por supuesto, era el principal partidario de financiar a la NASA.